Listo, bueno, entonces un saludo para todos. Eh, ¿Qué vamos a hacer ahorita? Entonces, ya nos queda prácticamente la última temática porque de hoy en 8 es el parcial final. Entonces, les recuerdo, las tres unidades de métodos numéricos, pues era todo la primera era todo lo básico, ¿cierto? Conceptos, función lineal, hallar la raíz, ¿sí? Método de aproximación y demás. El segundo eran los métodos que se trabajaron en las exposiciones y el tercero la relación de los métodos numéricos con el cálculo, ¿sí? Nosotros ya abonamos algo que fue aplicaciones de la derivada. Sin embargo, eh, ahí nos quedamos cortos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo hallo, por ejemplo, el máximo y el mínimo en el criterio de la segunda derivada, ¿sí? O de la primera derivada, pues yo puedo hallar problemas similares, por decir algo, a los de programación lineal, ¿sí? Por ejemplo, maximizar las ganancias, minimizar los costos. Entonces, hay funciones que modelan comportamientos socioeconómicos y perfectamente, por medio de la derivada, yo puedo maximizar en cualquier punto de la función por medio de la primera derivada, ¿sí? Entonces, ese es un tema bastante amplio, las aplicaciones de la derivada. Pero entonces, ¿por qué se relaciona con métodos numéricos? Porque si ustedes se dieron cuenta, un máximo o un mínimo es un punto y ese punto equivale a un número. Entonces es una solución. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, ahorita el ejemplo de la pandemia, ¿sí? Nos estaban diciendo que el pico más alto. Entonces, es precisamente a eso lo que yo me refiero. ¿Sí? Cuando ya llega a su pico más alto, entonces, ¿qué pasó? Empezaron a tomar medidas para reactivar el comercio, porque tenía una función, esto estaba descrito por una función exponencial, ¿sí? Sin embargo, ya se ha presentado en otros países que vuelve a ocurrir un rebrote, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué se tomaron esas medidas al principio? Pues porque nosotros no estábamos preparados socialmente para afrontar el virus, ¿sí? No sabíamos colocarnos el tapabocas, andar distanciados. Entonces, ahorita no significa que no haya contagio, el contagio antes es casi igual, ¿sí? Aunque ya pues ha bajado, pero entonces ya uno sale a la calle concientizado de que debe tener medidas de bioseguridad. Entonces, ese pico, ¿sí? Ese pico que estaba mostrándose por la función exponencial de la pandemia, estaba en relación de las ocupación de las UCIs, ¿cierto? Porque era eso lo que desesperaba o aún desespera a los gobernantes, que haya muchísima gente enferma y no haya donde atenderla. Entonces, la derivada nos permite calcular ese pico en el punto que yo quiera, en el tiempo que yo quiera. ¿Sí? Porque es que si ustedes se dan cuenta, cuando les muestran la curva de la pandemia, casi siempre en el eje horizontal, en el eje X está el tiempo. ¿Sí? Primera semana, segunda semana, o primer día, segundo día, tercer día. Entonces, el tiempo es el que puede ser sujeto de derivación, porque yo quiero saber qué pasa, digamos, de acuerdo a cómo va creciendo la función, qué pasará en 3 4 días. Y ahí es donde nosotros hacemos el cálculo, ¿sí? Entonces, por eso se estimaba, y por eso, por ejemplo, el gobernador de Casanare estaba un poco preocupado porque dijo, bueno, en Bogotá ya abrieron, en las principales ciudades ya abrieron, pero en Casanare no ha llegado al pico más alto, ¿sí? Ahí hasta ahora hay contagio. Entonces, no íbamos a la par de esas ciudades, pero pues bueno, menos mal que pues no ocurrió un problema mayor. Bueno, muchachos, entonces ya habíamos hecho pinitos para lo de la derivada. Vamos a ver integración numérica, ¿cierto? Que es la integral definida como tal. Entonces, voy a compartirles pantalla. Bueno, entonces, por favor, me confirman si ven la pantalla. Señor, Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, nuevamente, les estaba diciendo, por aquí había un límite, mira.
Ahorramos esto, que eso es lo que me hace es atrasar la pantalla. Entonces le estaba diciendo, la tercera unidad es la relación de los métodos numéricos con el cálculo, ¿cierto? Entonces, derivación, pues ya hicimos unos ejercicios, ¿cierto? Y ahora vamos a ver integración. Nos faltaría ecuaciones diferenciales. Oiga, una preguntita, ¿ustedes vieron ecuaciones diferenciales conmigo? Yo no recuerdo. No, señor. Las vimos con el otro profesor. Bueno, vieron método de separación de variables, divisiones exactas, ¿sí? Alcanzaron a ver los 4 métodos y el problema es en la frontera para poder explicarle la otra semana, así como para orientarme. Bueno, después miramos a ver cómo... ¿Qué les estoy hablando? Vamos a recordar un tema que ese sí lo vieron conmigo, ¿sí? Que es la integral definida. ¿Por qué definida? Porque hay un límite de integración, ¿sí? Límite inferior y límite superior. Recuerden que este límite siempre tiene que ser más pequeño, el de abajo tiene que ser más pequeño que el de arriba. ¿Listos? Y aquí colocamos una función. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, x al cuadrado. ¿Sí? Entonces coloquemos x al cuadrado. Listos. Entonces, nosotros podíamos calcular esa integral. ¿Y cómo lo hacíamos? ¿Quién me recuerda? Era pasando eh, como normal, o sea, la derivada, ¿no? Y luego se pasaba al lado posterior de la integral. ¿Alguien más que le quiere colaborar? A ver, ¿qué más? ¿Cómo sería la respuesta de esa integral? Pues yo sé que eso ahorita pues es como cogerlos con un balde de agua fría, porque pues no lo recuerda muy bien, pero traten de hacerlo a ver cómo quedaría. ¿Nadie? Profe, es que no Es que, recuerdo muy bien porque es si que, había un número delante de la X, ese se pasaba al otro lado de la derivada. sí, y yo me Pero parece no que recuerdo si el exponente se restaba o se sumaba a uno. creo que se suma uno y abajo también. Sería 2 más uno arriba en el exponente y abajo también en el denominador también se Bueno, muy suma. bien, ya casi. Marora, ¿qué recuerdas? Tú también viste conmigo, creo. Sí, señor, pues yo recuerdo también eso, sí que si había un número se pasaba y ahí al de arriba sí se le sumaba uno y el de abajo también. Eso. Pero bueno, les voy a poner la respuesta. Sí, vamos a ver aquí si el sistema lo toma. Está como lento este computador. Uy, es que ya con tanta saturación. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos un número, 26 tercios. Y entonces, ¿qué pasó? Que nosotros esperábamos era lo que decía Julián, que se le sumaba uno y resulta que, perdón, resulta que primero tenemos que desarrollar la integral. Y entonces, ¿cómo lo desarrollamos? Entonces, muy sencillo. Entonces, ¿qué haría? X al cubo, claro, exacto lo que decía Julián, sobre 3. ¿De dónde salió eso? Pues que a este 2 le sumamos 1, ¿cierto? X a la n más 1, y este resultado lo pasamos al denominador. Evaluamos la integral desde 1 hasta 3. ¿Listos? De 1 hasta 3. Ahora, ¿qué hacemos entonces? ¿Reemplazar esos valores en la X? Muy bien, cogemos el límite superior, ¿cierto? Y
los sustituimos por la x. Entonces quedaría 3 a la 3 sobre 3, ¿sí? Y ahí ya sustituimos el límite superior. Ahora el límite inferior. Entonces, en lugar de colocar x, colocamos 1. Entonces eso sería 1 a la 3 sobre 3. Bueno, listo. Entonces sobre 3. Y eso nos daría entonces, ¿cuánto? 3 al cubo, 3 por 3, 9, por 3, 27, dividido en 3, nos daría 9, ¿sí? Entonces eso nos daría 9, menos un tercio. Y pues ya estamos viendo que eso nos da 26 tercios, ¿cierto? ¿Por qué 26 tercios? Recuerden que aquí ponemos un 1, ¿sí? Entonces, fraccionarios básicos ahí, 3 por 1, 3, ¿sí? 9 por 3, 27, 27 menos 1. ¿Listos? Menos, este menos lo pasamos acá y 1 por 1. Entonces, así como los fraccionarios ustedes siempre han venido trabajando. Entonces, 26 tercios. ¿Listos? Entonces, ¿y esto realmente qué es? Ese 26 tercios es un número que me está expresando el área comprendida desde 1 hasta 3 de esta función. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué les voy a enviar una imagen donde está en la herramienta App, ¿sí? En la Mathematics, y ahí está el dibujito. ¿Listos? Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer otra. Entonces, hagamos otra por acá. Entonces, ya ahorita les envío, mientras les dejo esta. Vamos a hacer la integral de menos 2 hasta 2 puede ser. Y quiero que miren qué es lo que sucede acá. De raíz cuadrada de x. Cuéntenme cómo harían ustedes eso. Bueno, si recuerdan, no recuerdan. Sí, tutor, ahí pues entonces se pasa como a exponente fraccionario, el de la x, que haría x a la 1/2. Correcto, muy bien. X a la 1/2, luego ¿qué hacemos? Le sumamos 1 y eso. Sí, señor. ¿Listos? Ya listo, ya les envío la imagen acá. Bueno, entonces, es que hasta el celular está como molestando, yo no sé qué pasa. Bueno, listo. Estos, bueno, aquí le damos, pero póngale cuidado, ¿qué sucede? Le voy a dar enter al programa y tendría que darme una respuesta, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué sucedió ahí? Cuéntenme, ¿qué miran ahí? Dio lo mismo. El programa ¿Cierto? interpreta eso y da lo mismo. Entonces significa como si no tuviera solución. Y nosotros que ya estamos en este nivel de cálculo, ¿por qué creen ustedes que eso no sea? Bueno, vamos a hacer la gráfica y les explico gráficamente. Dijimos que raíz cuadrada de Profe, x, ¿tiene que ver por el límite que es -2 o? correcto. Entonces vamos a graficar esa función, ¿sí? Vamos a graficar esa función, raíz cuadrada de x. Entonces le damos acá, gráfica. Bueno, yo quiero que ustedes vean esta gráfica, ¿sí?
Vamos a recordar que los valores que van aquí en X solamente tienen que ser mayores o iguales que 0, o sea que empieza aquí desde 0 hacia adelante, ¿sí? 0, 1, 2. ¿Qué pasa si yo meto un valor negativo, por decir algo menos 1, menos 2, menos 3? Pues que vamos a Sí. encontrar de que no hay solución en los números reales, ¿sí? Porque el Bien. radicando, por ser un índice par, entonces por eso resulta que nos obliga a que el radicando sea mayor o igual que 0, es decir, que sea positivo. Entonces, yo no puedo hallar la integral desde menos 2, como había dicho, miren, este menos 2 va aquí, ¿sí? Desde menos 2 de esta función porque esta parte no existe. Entonces, aquí necesitamos dos cosas importantes, ¿sí? Dos criterios, se llama eso. Dos criterios para poder desarrollar esa integral. ¿Cuál? El primero, que la función sea continua. ¿Qué significa continua? Que no haya, parece una redundancia, pero matemática lo define así, que no haya discontinuidad en cualquiera de los puntos de su recorrido, ¿sí? Eso es importante, que no haya discontinuidad. O sea que si yo quiero que en ese límite de integración, en ese intervalo de integración de límite a límite, pueda hallar la integral como tal, tiene que existir continuidad en todos sus puntos. ¿Listos? Y dos, que exista la función, porque si no existe, pues como estamos viéndolo, entonces no lo vamos a encontrar. Pero miren qué pasa, por ejemplo, si yo llego y coloco la integral de 1 hasta 2, dejémoslo hasta 2, de la misma función. Y entonces ahí sí tenemos que hallar un área. ¿Listos? Entonces damos y ahí sí nos dio un valor. ¿Listos? Entonces, eso es claro porque pueda que ustedes desarrollen alguna integral numérica y de pronto, uy, no les dio la solución. ¿Sí? Bueno, traten ustedes de llegar a este 4 raíz de 2 menos 2, a ver cómo quedaría. Bueno, entonces la integral sería, entonces x, yo no lo voy a hacer parte por parte, ustedes ya pues x a la 1 medio, ¿cierto? A 2x, esto se invierte, desde 1 hasta 2. A la 3 medios, ay no, perdón que me estoy aquí equivocando, qué pena con ustedes. Aquí es 3 medios, Sí, ahí es 3 medios y aquí acá es abajo 2 es 3. tercios. Listos, ahora sí, qué pena que me confundí. Aquí es 3 medios, ¿listo? X a la 3 medios porque se le suma 1. Aquí lo que decía Julián es cierto, x a la 1 medio, ¿sí? 1 medio más 1, 3 medios. Y aquí se invierte la fracción, de 1 hasta 2. Y entonces, pues, ¿qué hacemos? Simplemente sustituir el 2 por la x, que haría 2 raíz cúbica de 2 a la 2 sobre 3, menos 2 por raíz cúbica de 1 al cuadrado, por raíz cúbica de 1, 1, entonces menos 2 tercios. Y sería esta respuesta. Bueno, esa ya ustedes la hacen, vamos a recordar una, aunque yo no les voy a dejar en el taller, no les voy a dejar integrales muy complejas o cosas así, porque pues la idea es que veamos el procedimiento porque la respuesta es numérica. No les ha llegado la gráfica, pero ya les digo. Vamos allá vamos allá la siguiente integral. Como para, a ver, hagamos una.
¿Ustedes recuerdan partes y recuerdan sustitución o cuénteme? ¿Más o menos o no? El de partes. Ah, el de partes sí lo... Entonces, a ver, hagamos una de partes. A ver, hagamos... eh, les digo, a ver, una que no nos cueste tanto. A ver, hagamos esta normal. A ver, la integral de 1 a 3. No, ¿cuánto tiempo nos queda? Sí, apenas. Entonces, hagámosle... Uy, eso significa que existe dobles integrales y eso es cierto. Bueno, de 1 a 3. Sí, vamos a hacerla de 1 a 3. Hagamos una... Bueno, a ver, hagamos una cuadrática. A ver, hagamos una cuadrática aquí. ¿Sí? Multiplicado por logaritmo natural de x. Entonces, logaritmo natural, aquí está, logaritmo natural de x. Listos. Entonces, ¿cómo hacemos esa integral? Entonces, lo primero que nosotros hacemos es calcular quién es u, ¿cierto? Y quién es dv. Tenemos que recordar también la fórmula, ¿sí? Entonces, y que eso nosotros llegábamos y decíamos que dilate, ¿no? Entonces, a este le vamos a llamar u, logaritmo natural de x, y a este le vamos a llamar dv, ¿sí? A x al cuadrado. Entonces tenemos que u es igual, entonces vamos a dejarlo por acá, entonces u es igual al logaritmo natural de x. ¿Listos? Ese sería u. Y entonces, ¿quién será de u? De una vez hagámoslo. Du es igual, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. ¿Listos? 1 sobre x. 1 sobre x de x, ¿no? Entonces, de x. ¿Sí? Y este de x, recuerdan que este, bueno, entonces quedaría de x sobre x, ¿no? Entonces la derivada de u quedaría de x sobre x. Bueno, de v. Entonces, sería de v, ¿cuánto sería? A ver, traten ustedes de hacerlo. A ver, de v y v. dv es 2x, que es la derivada. Bueno, ¿sí llegaron o no? Entonces, de v, ¿quién sería? De v sería x al cuadrado. ¿Y cómo X al hacemos cuadrado. nosotros para hallar v? Entonces recordamos eso, algo muy importante, ¿cierto? Que era lo primero que uno veía cuando estaba integrando, decíamos que la integral de x, y eso lo debieron haber visto ustedes también en ecuaciones diferenciales, la integral de x es igual a x más c, ¿no? ¿Sí? La integral de x sería x más c. Entonces, ¿qué sucede acá? La integral de dv, pues va a ser v, ¿sí? Nuevamente, mire, la integral de x es ¿quién? X. Pues la integral de dv va a ser v. O sea que para yo poder hallar v, tengo que hallar la integral de x al cuadrado. Y como lo vimos ahorita, ¿sí? Por eso escogí esta para que fuéramos adelantando el procedimiento, ¿sí? Del anterior, recogiendo lo anterior. Sería x al cubo sobre 3. Bueno, ahora ¿qué hacemos? Hacemos la formulita. ¿Cuál es la fórmula?
¿Quién me recuerda cuál es la fórmula? La de la vaca, Eso, la ¿qué? de la vaca. La de la La de vaca, la muy vaca, bien. U, ¿por una qué? vez vi, U por V, ¿sí? ¿No es así? Menos, bueno, aquí voy a dar un sí, espacio. La integral de una vaca menos la vaca de uniforme, ¿no? Unos dicen así. Menos V por DU. no, vestida de uniforme. O vestida de uniforme, es. Como sea. Listo, muchachos, sustituyamos eso. ¿Sí? Tratemos de sustituir esto acá. Entonces, ¿cuánto nos daría? Entonces, recuerden que esto aquí se coloca igual, ¿no? O sea, se coloca, se vuelve y se coloca la misma integral y se coloca igual acá. ¿Sí? Entonces, ¿U quién es? Logaritmo natural de X. ¿V quién es? X al cubo sobre 3. Por norma general, ¿sí? Por norma general, se coloca primero el polinomio, entonces quedaría X al cubo sobre 3. O sea, dentro de matemáticas. Ya regálame un minutico. Bueno, listos. Es que había un vendedor acá, entonces no dejaba escuchar. Bueno, X al cubo sobre 3, ¿sí? Por favor, esta es V, ¿sí? Que fue el que hallamos acá. Por U. ¿Quién es U? Entonces, logaritmo natural de X. ¿Y por qué se colocó primero la V y luego la U? Entonces yo les decía que se acostumbra a colocar primero el polinomio porque se puede confundir que esto se multiplique por el argumento del logaritmo y resulta que eso no es así. Entonces, por notación general, se acostumbra a colocarse primero el polinomio. ¿Listos? Menos la integral. ¿Quién es V? X al cubo sobre 3. ¿Listos? X al cubo sobre 3. Recuerden que esto es pues prácticamente un repaso, ¿no? Ahorita la siguiente videoconferencia pues íbamos a hallar área entre regiones y cuando se limitan con el eje X. Ese sí creo que no lo alcanzamos a ver. X al cubo sobre 3, V por DU. ¿Quién es DU? 1 sobre X por X. Entonces sería dx, ¿sí? Sobre X. Dx sobre X. Bueno, listos. Entonces, aquí planteamos la fórmula. Aquí planteamos la fórmula. Entonces, esto sería igual. Voy a desarrollar esta integral para no volver a copiar lo mismo. ¿Listos? Entonces, al desarrollar esta integral, ¿qué tenemos? Que esta x al cubo, ¿sí? Esta x al cubo se simplifica con una x que está abajo. Entonces nos quedaría la integral, vuelvo y repito, esta x al cubo con esta x, nos quedaría arriba ¿qué? X al cuadrado. ¿Listos? Dx queda igual. Y el 3 que está en el denominador, que era lo que ustedes decían al principio, un tercio, sale de la integral. Entonces quedaría 1 sobre 3. ¿Listos? Entonces, por favor, esta integral es lo que va acá. Entonces tenemos ahora sí que la respuesta de esta integral es ¿cuánto? Entonces nos quedaría la integral de 1 a 3, entonces sería x al cubo sobre 3, ¿sí? X al cubo sobre 3, o sea, va a colocar toda la respuesta ya de la integral como tal. Por logaritmo natural de x menos, ¿sí? Ahora viene menos, este menos que vamos acá, menos, pero entonces recuerden, pues no lo voy a hacer ese paso,
X al cuadrado nos da X al cubo sobre 3, ¿recuerdan? X al cubo sobre 3. Entonces, este 3 va a multiplicar este 3 que está acá. ¿Listo? Porque sería un tercio. Entonces, menos un noveno, ¿sí? Menos un noveno de X al cubo. ¿Listos? Y esa sería la respuesta a la integral. En estas integrales no se coloca más c, sino dice que se va a evaluar ¿desde dónde? Lo vamos a hacer desde 1 hasta 3. ¿Sí? Desde 1 hasta 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a cambiar esto. Entonces, x al cubo daría, es decir, esta x la cambiamos por el límite superior. 3. 3 a la 3. 3 por 3, 9 por 3, 27. Y 27 dividido en 3 nos da ¿qué? 9. ¿Listos? Por favor, claro, ¿de dónde salió este 9? Estamos sustituyendo 3 acá. Entonces, 3 por 3, 9 por 3, 27, dividido en 3. Por logaritmo natural de 3. Por logaritmo natural de 3. Menos, ahora, otra vez 3, acá. 3 por 3, 9 por 3, 27, ¿cierto? Y 27 dividido en 9 nos da 3. Listos. Ya sustituimos aquí el valor de 3. Yo les recomiendo que hagan un paréntesis acá, ¿sí? Porque ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir las x por 1 y debemos tener en cuenta de que este menos afecta todo lo que esté por dentro. Entonces esto nos daría un tercio menos un tercio, ¿sí? Por logaritmo natural de 1. Pero logaritmo natural de 1, o sea, estamos sustituyendo este 1 por esto, ¿cierto? Por esta x. Eso nos da 0. O sea que esta expresión se nos va. ¿Listos? Nuevamente, este 1 se sustituye aquí, logaritmo natural de 1, entonces 0 por x al cubo sobre 3, 0 por un tercio, se nos da 0. Menos 1 a la 3, ¿cierto? Uy, por acá un gallo, mejor dicho, casi me pica. 1 a la 3 sobre 9, entonces haría 1 sobre 9. ¿Listos? Entonces, la respuesta sería 9 logaritmo natural de 3, ¿sí? Menos 3, bueno, copiémoslo. Este lo podemos copiar acá que me rinde más. Entonces quedaría 9 logaritmo natural de 3 menos 3, ¿sí? Este es lo primero que teníamos. Ahora, menos por menos da más. Entonces daría más un noveno. Listos. Ya no nos queda sino desarrollar esa fracción, ¿sí? Esta fraccioncita, 3 más un noveno, y tenemos la respuesta. Bueno, vamos a ver. No sé Pues, si... profe, ¿por qué un noveno? ¿Acaso no era un tercio? Ahí donde dice que la... No, aquí está el noveno, aquí está el noveno. Es este noveno. Bueno. Sí, aquí nos dio, mire, 9 logaritmo natural de 3, ¿sí? 9 menos 26 novenos. Entonces sería hacer esta operación y esa sería menos 26 novenos. ¿Listos? Entonces, así hallamos que hemos visto hasta el momento, muchachos. Integración numérica. Nos estamos dando cuenta, esto es un número. Ustedes pueden, al desarrollarlo en la calculadora, les va a dar 6,99, se aproxima casi a 7, ¿no? Pero sí ven que todos estos programas están diseñados para que nos den decimales y una cantidad de decimales considerable. Entonces, aquí nos está diciendo que se aproxima a 7 unidades cuadradas. ¿Listos? Bueno, muchachos, faltan 10 para las 8. Yo creo que nos encontremos a las 8:40, ¿sí? Que vamos a ver lo de áreas y ahí terminamos ya el programa para el tema para el parcial, ¿sí? De todas maneras, revisen lo que hicimos. Si tienen alguna duda, pues me la preguntan ahorita tan pronto iniciemos. Entonces, sí, dejemos faltando 10 ¿qué? Para las 9, yo creo que está bien, para que no quedemos tan cortos con la otra clase. Entonces, quedamos así. ¿Listo, muchachos? Hola, Diana, no te había visto.
¿Quién más se unió? Ah, no, sí. Buenos días. Buenos días. Bueno, nos vemos ahorita entonces. Buenos días.